este país hay un problema muy grave que aún está sin resolverse, pero tanto dijeron que no hay que mirar para atrás, que hay que mirar adelante, que ahora está todo en conflicto y todo el mundo se olvidó del problema ese. A mí me sigue importando, así que vamos a hacer una entrevista para hablar de ese asunto que presentamos en este tape. La anulación de la ley de caducidad tiene grandes opositores, pero parece que hay un opositor aún mayor: el tiempo. Eso es lo que dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia, así que lo recibimos para hablar de este y otros temas candentes. Fuerte el aplauso para Jorge Chediak. Bueno, Jorge, para mí es un placer tenerlo aquí. Encantado. Antes que nada, nos llegó el rumor de que usted es un fanático del cómic. Sí, así es. Sí. Y que es un fanático específicamente de Superman, puede ser. Es también cierto. Bueno, esto para todas las madres que piensan que los que leemos cómics somos taraditos como Nacho o como yo. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de este país del cómic. Tenemos fama de raros, ¿no? ¿Verdad que? No me digas que eras uno de los nuestros cuando eras joven. No, sí, yo colecciono de los 8 años. De los 8 años estás coleccionando sí, Superman. Sí. Tengo como 8000 cómics. Mirá qué bueno. Che, y una cosa, hablemos de cómics, así es una pregunta muy nerd, después vamos al tema que nos interesa. Lex Luthor, sí, el presidente de los Estados Unidos, es una persona que cometió muchos delitos. Sí. Y uno dice, esto sucede solo en los cómics. Cuando ganó la elección Mujica, vos dijiste, ¿pasa las revistas, pasa la vida misma? Lex ya no es el presidente de los Estados Unidos. Cometió algunos delitos y lo expulsaron de la presidencia. ¿Sí? Bien, pero hay todo un historial donde sí gana la presidencia. Tiene tanto dinero y tantas influencias que llega. No era el caso de Pepe, pero bueno, hay un paralelismo. Jorge, la ley de caducidad ahora con todo esto, la basura, que cofre, todo eso todo el mundo no habla. Pobre Sarabia, tenía sus 5 minutos de fama, los perdió. Pero sigue estando el tema este. Y dijimos ahí que vos eras el que habías dicho que estos crímenes prescribían. ¿No fuiste vos? No, aparentemente hizo un cálculo la señora fiscal, la doctora Mirta Guiance. Pero bueno, sí, es cierto que los crímenes prescriben. Lo que, si fueran homicidios especialmente agravados, habría que decir es que, bueno, la pena máxima, que es lo que define la prescripción, es 20 más 10, serían 30 años en el caso de los homicidios especialmente agravados. Así que no tengo mucha idea en cada caso concreto cuándo pueden estar prescribiendo. Bien, porque ninguna de las personas que han sido juzgadas en este país fueron juzgadas por crímenes de lesa humanidad, que esos son los que no prescriben. Bueno, ese es uno de los temas que analizamos para poder dictar la sentencia de inconstitucionalidad de la ley 15.848, que es esta de nombre larguísimo, la caducidad, la pretensión punitiva del Estado, que tenemos el copyright, porque en realidad el nombre sí lo inventamos, es un nombre atípico, podemos firmar que es la única ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Hay amnistías, indultos, pero esta es la única. Y allí sí se había alegado que podía estar derogada por la ley 18.026, que es la ley de cooperación con la Corte Penal Internacional, donde se estableció que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y genocidio no podrán ser objeto de indultos, amnistías, perdones o cualquier instrumento con el nombre que tenga que implique el no castigo a los culpables. Pero en el caso de Uruguay, todos estos que están encerraditos en Domingo de Arena y otros en Coraceros, porque no sé por qué todavía, ninguno de ellos fue condenado por estos delitos. Ese fue el argumento de la Corte. La Corte señaló, la ley dice no podrán, es decir, refiere a que no, en el futuro no se podrán dar amnistías respecto de estos delitos. Y además dice respecto de estos delitos. Y estos delitos no son aquellos por los cuales, en el caso de Nibia Zabalzagaray, habían sido acusados o imputados los indagados, sino que era homicidio especialmente agravado. Así que por eso se señaló que no está tácitamente derogada la ley de caducidad por esta ley de cooperación con la Corte Penal Internacional y que además no refiere la imprescriptibilidad a los delitos comunes, sino a los que crea esta ley. Bien, o sea que tenemos un panorama complejo. ¿No será que los políticos saben que esta prescripción es dentro de poco? Entonces dijeron, bueno, salí vos, Sarabia, ponete la naricita roja, decí esto que es inconstitucional para ganar tiempo, que sí, que no, y cuando queremos acordar, ay, pero no era para esto. ¿No será una estratagema? Yo capaz que soy medio conspirativo, tanto Lex Luthor. No, yo no voy a decir. Lex sí es conspirativo, eso sin ninguna duda, y con mucho éxito. Además, lleva enloqueciendo 70 años a Superman, así que le va muy bien. Pero yo no puedo hacer ninguna consideración respecto del sistema político, lo tenemos absolutamente vedado. Sí señalo que para la Corte el tema ya está resuelto. Para la Corte, por unanimidad, esta ley es inconstitucional.
Y se ha manejado el argumento también, que no es menor, de que el pueblo, por vía de democracia directa en el año 1989, por vía de referéndum, por amplia mayoría, determinó que la ley debía continuar vigente. Y otro tema que entonces la Corte debió analizar es, bueno, ¿eso inhibe a la Corte de analizar la constitucionalidad? Y la Corte... No, la Corte dijo que no, porque usted sabe que se suele decir los tres poderes de gobierno estamos sometidos a la Constitución y los ciudadanos de a uno también, pero resulta que los ciudadanos como cuerpo electoral también estamos sometidos a la Constitución. Los poderes del Estado, los ciudadanos y el cuerpo electoral podemos hacer exclusivamente aquello que la Constitución nos permite. Y si algo es contrario a la Constitución, aunque por amplia mayoría, y la Corte argumentó, aunque fuera por unanimidad del cuerpo electoral, que se ratificara una ley que fuera inicialmente inconstitucional, seguiría siendo inconstitucional, y la Corte así lo tendría que declarar, que fue lo que procedió a hacer cuando había, por supuesto, un solo mecanismo. Luego, recuerda que enseguida hubo otro mecanismo de democracia directa, pero bueno, cuando nosotros dictamos la ley, la sentencia declarando la inconstitucionalidad de la ley, estaba solo en ese momento el referéndum del año 1989. Y algo que nos cuesta entender, en sencillo, como que hablar con una persona como usted, como hablar con un contador especializado, ¿no? Pero, ¿por qué es inconstitucional en el caso de Salzagaray y no para todos los casos de una? O sea, si es inconstitucional para uno, ¿por qué no para todos? Porque el sistema uruguayo, yo le digo a mis alumnos, es crema y chocolate, es un sistema mixto. En los sistemas que en derecho comparado tenemos, donde hay tribunal constitucional, que la Corte es tribunal constitucional, se llama sistema concentrado, un solo órgano, se expide una sola vez. Dice, la ley es inconstitucional, la ley se desaplica para todos los casos. Bien. En el sistema... En la serie norteamericana, que ya hay un antecedente, ya está, ping. Murió. Ahora, el sistema difuso, que es el sistema, por ejemplo, que hay en la República Argentina, cada juez, para su expediente concreto, puede declarar la inconstitucionalidad. Entonces, tiene validez exclusivamente para el caso. Dos sistemas, uno de crema, otro de chocolate. El nuestro es mixto. Es decir, tiene tribunal constitucional, pero se expide caso por caso. Entonces, en cada caso tiene que hacer la declaración. Ya lo hemos hecho en un segundo caso que abarcó 19 causas. Y bueno, ya hay jurisprudencia constante, unánime de la Corte en 2 oportunidades, por eso es constante, señalando que esta ley es inconstitucional. Bien, el Parlamento también se había expedido que era inconstitucional. Y después sí tuvimos que escuchar todas unas cosas que parecía que algunos senadores no se habían enterado. Nosotros, en el caso de la sentencia, lo que tuvimos fue el allanamiento. Es decir, nosotros, como corresponde en estos casos de una inconstitucionalidad planteada respecto de una ley, se le dio traslado al Poder Ejecutivo y se le dio traslado al Poder Legislativo, y ambos se allanaron a la excepción de inconstitucionalidad. Es decir, ambos, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, un año atrás entendieron que estaba bien planteada la excepción y que la ley era inconstitucional. Lo que pasa es que eso tampoco inhibió a la Corte de tener que dictaminar, porque el que se allanen los otros poderes del Estado no hace que la ley sea inconstitucional, sino que lo tiene que declarar la Corte, que es el único órgano que en nuestro país está habilitado para declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Bien, y consecuencias prácticas, si se declara la inconstitucionalidad en 40 casos más, ¿eso va a facilitar el proceso de que los juicios sigan, o cada vez va a tener que ser? Va a tener que ser cada vez, pero hay que tener claro que en las causas comprendidas en cada sentencia, la ley no rige. Es decir, para no solo el caso de Nibia Zabalzagaray, sino para los otros 19 casos comprendidos en la segunda sentencia, la ley no existe, la ley no se aplica, es como si no estuviera. Pero sí se aplicaría la prescripción. Eso es otra cosa, porque eso es respecto, no tiene nada que ver con esta ley, sino que eso es el derecho penal normal, y bueno, todos los delitos en nuestro país, por un principio además de seguridad jurídica. Y bueno, ¿por qué prescriben los delitos? Bueno, por seguridad jurídica. Tiene que haber algún momento que hasta los delitos más deleznables prescriban, porque no pueden estar abiertas o pendientes causas por 50, 60 años. Entonces, en todos los países del mundo existe la prescripción de los delitos, y pasado un tiempo, que siempre es un tiempo largo, las acciones penales que prescriben. Esa es la situación. Bien, yo voy a hacer la última pregunta candente, que es la pregunta del día. Chediak, lo tengo al lado, un ministro de la Suprema Corte. ¿Es inconstitucional o no la ley que hace esencial el servicio de recolección de residuos? Me hizo mucha gracia el chiste sobre los guardavidas y la basura. El hecho es que la declaración de esencialidad corresponde en nuestro país para aquellos servicios que, como su nombre lo señala,
pueden poner en peligro valores superiores. Entonces, si cortar determinado servicio público pone en peligro valores superiores a el derecho legítimo de la huelga que todos los funcionarios tienen, no digo tenemos porque los ministros de la Corte no podemos hacer huelga, pero bueno, entonces está habilitada la declaración de esencialidad. Entonces usted habrá visto que en realidad se usa un criterio muy restrictivo, solo aquellas cosas que en general sean muy claro, como por ejemplo, no se podría apagar la luz, o sea, no se podría dejar el país sin energía eléctrica por los hospitales, por los ascensores, por todos los equipos informáticos que funcionan con electricidad. Bueno, hay determinados servicios que en cualquier estado democrático se consideran esenciales y que entonces no pueden ser suspendidos. La gente la puede enterrar y puede hacer compost en el fondo de su casa. Del caso concreto no le voy a hablar por la misma razón que señalaba. Bien, le hago la última pregunta. ¿Cuál de estos superpoderes cree que debería tener un juez de la Suprema Corte para realizar su trabajo? El primero es el superolfato para darse cuenta si el delegado de ADEON que viene a interponer un recurso de inconstitucionalidad está fresco. El segundo es la telepatía para darse cuenta de qué senador del Frente Amplio está pensando en votar en contra de la ley de caducidad. Y el tercero es un superoído para enterarse cuándo los funcionarios judiciales están pensando en ocupar la sede de la Suprema Corte. Yo le pondría otro que además me gusta mucho porque es uno de los que definen a Superman. El presidente de la Suprema Corte debería ser invulnerable, porque la verdad que nos tiran con tantas cosas que uno debería tener una piel de acero. Muy bien. Sería un placer haberlo tenido. Muchísimas gracias. Esto fue Reporte Descomunal. Nos vemos el lunes, no porque hay paro. Nos vemos el martes a las 11. El miércoles también y el jueves, no porque hay paro.